Esta es la Kitbe HaKodesh israelita restaurada, 5997 en audio. Hoy vamos a leer el Sefer de Yohanan Aleph, en español, primero de Juan. Capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocante al dabar de vida, pues la vida se manifestó, y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Abba Yahweh y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Abba Yahweh y con su Ben Yahshua HaMashiach. Les escribimos esto para que nuestra sinja sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Yahshua HaMashiach y les anunciamos, que Yahweh Elohé es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Y que si decimos que tenemos Ejad con él y andamos al mismo tiempo en tinieblas, estamos mintiendo y no estamos practicando la Emet. Pero si andamos en luz, como él está en luz, y tenemos Ejad los unos con los otros, entonces, la sangre de su Ben Yahshua nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la Emet no está en nosotros. Si confesamos todos nuestros pecados, Yahweh Elohé es fiel y tzadik para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, hacemos a Yahweh Elohé mentiroso, y su dabar no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no practiquen el pecado. Y si alguno peca, que haga tesubá, pues tenemos un abogado delante del Abba Yahweh, a Yahshua HaMashiach, el Tzadik. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los que vengan de todo el Olam. En esto sabemos que hemos conocido también a Yahshua, en que guardamos sus misbot. El que dice, yo conozco a Yahshua HaMashiach y no guarda sus misbot es un mentiroso, y la Emet no está en él. Pero en el que guarda su dabar, en este verdaderamente se ha perfeccionado el Ahabá de Yahweh Elohé. Y en esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en Yahshua debe vivir como anduvo Yahshua. Amados Ahaim, no les escribo un mitzvah nuevo sino el mitzvah antiguo que tenían desde el principio escrito en la Torá. El mitzvah antiguo es la dabar que han oído. Sin embargo, el mitzvah que les escribo es nuevo, lo cual es emet de él y de ustedes, en el sentido de que las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. El que dice que está en Yahshua y odia a su ají, está en tinieblas todavía. El que da Jabá a su ají permanece en Yahshua, y en este ají no hay tropiezo. Pero el que odia a su ají está aún en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo para confirmarles, hijitos en la emuná, que ya sus pecados por su tesubá han sido perdonados por causa de su Shem. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido a Yahshua HaMashiach desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque ahora son fuertes, y la dabar de Yahweh Elohé permanece en ustedes con firmeza porque en su perseverancia han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos en la emuná, porque han conocido al Abba y porque en su perseverancia de este conocimiento de Yahweh han podido también vencer al maligno. No amen al Olam ni las cosas que están en el Olam, porque si alguno ama al Olam, el Ahabá de Yahweh no está en él. Porque todo lo que hay en el Olam, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia que ofrece la vida, no proviene de Yahweh, sino del mismo Olam. Y el Olam está pasando, y sus deseos, pero el que hace siempre la voluntad de Yahweh Elohé permanecerá para siempre. Hijitos, en esta última hora, y como oyeron que el anti-Masíaj habría de venir al final de los tiempos, así también en este tiempo presente han surgido muchos que se han declarado enemigos del Masíaj. Ellos salieron de entre nosotros, pero en Emet no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido firmes y leales con nosotros y a nuestro lado. Pero se fueron, y se fueron para que fuera evidente que no todos eran de los nuestros. Pero ustedes tienen la confirmación de parte del Kados y ya conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la Emet, sino porque precisamente la conocen y porque ninguna mentira puede proceder de la Emet. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Yahshua es Hamashiach y el Ben de Yahweh Elohé?
Este es el anti-Masíach, es el que niega al Abba Yahweh y niega al Ben Yahshua como su enviado. Todo aquel que niega al Ben tampoco tiene al Abba. El que reconoce al Ben tiene también al Abba. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Ben y en el Abba. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Les he escrito esto por causa de los que os engañan. Y en cuanto a ustedes, la confirmación que han recibido de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero, como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en esa enseñanza. Ahora, hijitos, permanezcan en Yahshua para que, cuando aparezca el final de los tiempos, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si saben que Él es tzadik, sepan también que todo el que hace tzedaká ha nacido de Él. Capítulo 3. Miren cuán grande Ahabá nos ha dado el Abba Yahweh, que se nos llama Binei de Eloé, y lo somos. Por esto el Olam no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos Binei de Yahweh Eloé, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Yahshua se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Yahshua, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Todo el que comete pecado también infringe la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Y saben que Yahshua se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Yahshua no continúa practicando el pecado. Todo el que sigue practicando el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica tzedaká es tzadik, como Yahshua es tzadik. El que practica reiteradamente el pecado es de Hasatán, porque no desiste de pecar desde el principio. Para esto fue manifestado Yahshua, el Ben de Yahweh Eloé, para deshacer las obras de Hasatán. Todo el que ha nacido de Yahweh Eloé no practica reiteradamente el pecado, porque la simiente de Yahweh Eloé permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Eloé. En esto se revelan los Binei de Yahweh Eloé y los Binei de Hasatán. Aquel que no practica la tzedaká no es de Eloé, ni tampoco el que no ama a su ají. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio de la creación, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su ají. ¿Y por qué motivo lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su ají eran justas. Y no se maravillen, Ahaim, si el Olam los aborrece por hacer obras buenas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los Ahaim. El que no ama a los Ahaim, permanece en muerte. Todo el que odia a su ají es considerado un homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el Ahabá, en que Yahshua puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los Ahaim. Les digo esto, el que tiene posesiones materiales de este Olam y ve que su ají padece necesidad y le cierra su lev, ¿cómo puede decir o creer que morará el Ahabá de Yahweh Eloé en él? Hijitos, no amemos de dabar ni de boca, sino de hecho y de emet. En esto sabremos que estamos en la emet y tendremos nuestros levavot confiados delante de él. En caso de que nuestro lev nos reprenda, mayor es Yahweh Eloé que nuestro lev, y él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro lev no nos reprende, es porque tenemos confianza delante de Yahweh Eloé. Y es entonces que cualquier cosa que pidamos a Abinu Yahweh, la recibiremos de él, porque guardamos sus mitzvot y hacemos las cosas que le son agradables a él. Y este es su mitzvah, que creamos en el Shem de su Ben Yahshua Hamashiach y que tengamos a Jabá los unos a los otros, como él nos ha mandado. Y el que guarda sus mitzvot permanece en Yahweh Eloé y Yahweh Eloé en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Ruach que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no crean en todo ruaj que dice ser de inspiración, sino más bien, prueben esos ruajim para saber si esas inspiraciones son de Yahweh Eloé. Porque muchos falsos Nebim han salido al Olam con esas falsas inspiraciones.
En esto conocerán el Ruach de Yahweh Elohé. Todo Ruach de inspiración que confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne procede de Yahweh Elohé. Y toda inspiración que no confiesa a Yahshua no procede de Yahweh Elohé. Este es el Ruach falso del anti-Mashiach, del cual han oído que habría de venir y que ahora ya ha comenzado en el Olam. Hijitos, ustedes son de Yahweh Elohé y los han vencido a ellos, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el Olam. Ellos son del Olam, por eso, lo que hablan es del Olam, y el Olam los oye y los acepta. Pero nosotros somos de Yahweh Elohé, y el que conoce a Yahweh Elohé nos oye, y el que no es de Yahweh Elohé no nos oye. En esto conocemos el Ruach de la Emet y el Ruach del error. Amados, tengamos a Javá los unos a los otros, porque el Ahabá es de Yahweh Elohé. Y todo el que tiene a Javá ha nacido de Yahweh Elohé y conoce realmente a Elohé. El que no ama no ha conocido a Yahweh Elohé, porque Yahweh Elohé es Ahabá. En esto se mostró el Ahabá de Elohé para con nosotros, en que Yahweh Elohé envió a su Ben unigénito al Olam para que vivamos por él. En esto consiste el Ahabá, no en que nosotros hayamos tenido Ahabá a Yahweh Elohé, sino en que Yahweh nos amó a nosotros y envió a su Ben Yahshua en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Yahweh Elohé nos mostró a Javá tan grandemente, también nosotros debemos darnos a Javá los unos a los otros. Nadie ha visto a Yahweh Elohé jamás. Si nos tenemos a Javá los unos a los otros, Elohé permanece en nosotros, y su Ahabá se habrá perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruaj. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Abba Yahweh ha enviado al Ben como Salvador del Olam. El que confiesa que Yahshua es el Ben de Yahweh Elohé permanece en él y él en Elohé. Y nosotros hemos conocido y creído en el Ahabá que Yahweh Elohé tiene para con nosotros. Yahweh Elohé es Ahabá. Y el que permanece en el Ahabá permanece en Yahweh Elohé, y Elohé permanece en él. En esto se ha perfeccionado el Ahabá entre nosotros, para que tengamos confianza en el Yam Adin, en que como él es, así somos nosotros en este Olam. En el Ahabá no hay temor, sino que el perfecto Ahabá echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el Ahabá. Nosotros tenemos Ahabá, porque Yahweh nos dio Ahabá primero. Si alguien dice, yo amo a Yahweh Elohé y odia a su ají, es mentiroso. Porque el que no ama a su ají a quien ha visto, no puede amar a Yahweh Elohé a quien no ha visto. Y tenemos este mitzvah de parte de él, el que ama a Yahweh Elohé ame también a su ají. Capítulo 5. Todo el que cree que Yahshua es Hamashiach ha nacido de Yahweh Elohé, y todo aquel que muestra a Javá al que engendró a Yahshua, tiene a Javá también al que ha nacido de él. En esto sabemos que tenemos a Javá a los Binei de Yahweh Elohé, cuando mostramos a Javá a Yahweh Elohé y guardamos sus mitzvot. Pues este es el Ahabá de Elohé, que guardemos sus mitzvot. Y sus mitzvot no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Yahweh Elohé vence al Olam, y esta es la victoria que ha vencido al Olam, nuestra emuná. ¿Quién es el que vence al Olam, sino el que cree que Yahshua es el Ben de Yahweh Elohé? Este es Yahshua HaMashiach, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Ruach de Yahweh es el que da testimonio, porque el Ruach de Yahweh es la Emet. Porque tres son los que dan testimonio, el Ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Yahweh Elohé es mayor, porque este es el testimonio de Yahweh Elohé, que él ha dado testimonio acerca de su Ben Yahshua. El que cree en el Ben de Yahweh Elohé tiene el testimonio en sí mismo. El que no le cree a Yahweh Elohé lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohé ha dado acerca de su Ben Yahshua. Y este es el testimonio, que Yahweh Elohé nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Ben Yahshua. El que tiene al Ben Yahshua tiene la vida. El que no tiene a Yahshua el Ben de Yahweh Elohé no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el Shem de Yahshua, el Ben de Yahweh Elohé, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su ají comete un pecado que no es de muerte, pedirá,
hará tesubá y se le dará vida. Digo, a los que no cometen pecado de muerte. Hay un pecado de muerte, el pecado contra el Ruach HaKodesh acerca del cual no se puede pedir. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Yahweh Elohé no sigue practicando el pecado, más bien, aquel que fue engendrado de Yahweh Elohé, Yahshua, lo guarda, y el maligno no lo toca jamás. Sabemos que somos de Yahweh Elohé y que el Olam entero está bajo el poder del maligno. Sin embargo, sabemos que el Ben de Yahweh Elohé está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Yahweh Elohé, y mediante su Ben Yahshua HaMashiach estamos en el verdadero, en Yahweh. Este es el Elohé verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los ídolos. Esta fue la lectura del libro de Primero de Juan. Los esperamos en la continuación de la Kitbe HaKodesh israelita restaurada, 5997 en audio.